Pues ya les voy a compartir pantalla, vamos a hablar un ratito sobre Agile y Scrum, que es el tema que vengo a contarles hoy. Díganme si pueden ver mi pantalla, por favor. Así Sí, es. todo bien. ¿Pueden ver? Perfecto. Ok, vamos a ver. Listo. Pues bien, hoy hay mucho que hablar, ¿verdad? De hecho, como tenemos una hora, la idea es que se lleven algo y bueno, primero presentarme, mi nombre es Carlos Román, para los que no me conocen, mucho gusto. Yo soy ingeniero en sistemas de información, informática. Tengo una licenciatura en administración de empresas y además soy máster en gerencia profesional de proyectos. Tengo más de 18 años, ya voy como para 19 años de experiencia en tecnologías de información. Como consultor y como product owner, tengo 8 años ya en la parte de Agile específicamente. Y actualmente soy Lead Product Owner y Scrum Master para una empresa transnacional que está en Estados Unidos, de hecho. Pero por ahí más o menos, ahí está mi LinkedIn, me pueden buscar muy fácil, Carlos Felipe Román, y entonces ahí me buscan y hacemos conexión. Ok, pues bien, como les digo, hay mucho de lo que podemos hablar, pero en lo que quiero ahorita enfocarme es en que utilizar Scrum para que nuestros proyectos provean mayor valor. Una de las cosas interesantes, perdón, ya me pasé una, interesantes en Scrum es que cuando uno planifica el trabajo, la idea siempre es enfocarse en la priorización de lo que nos va a devolver más valor al negocio. Eh, en cambio, digamos, en proyectos tradicionales, normalmente nosotros tenemos un contrato y establecemos unas fases a la hora de que se planea el proyecto, se establece y eso es lo que se ejecuta durante el ciclo de vida, ¿verdad? En el caso de Agile y uno de sus enfoques que es Scrum, nosotros tenemos una idea, una visión de lo que queremos como producto o servicio y luego lo que nos va dictando qué vamos haciendo ahora y qué vamos a dejar para después, con qué continuamos, básicamente la prioridad y lo que agregue más valor al negocio. Siempre la prioridad la va a tener lo que agregue valor al negocio, por lo cual es muy importante la interacción que tenemos de manera constante con nuestros clientes, ¿ok? En esta imagen, lo que vemos es lo que normalmente ocurre en los proyectos. Es a veces casi que inevitable que cuando no hay una buena comunicación con nuestro cliente se den estos escenarios. ¿Ok? Aquí lo que vemos es en la primera imagen a mano izquierda, por acá, cómo el cliente nos explica lo que él espera. ¿Ok? ¿Cuál es ese producto o servicio? Y así nos los explica. Vean que eventualmente el cliente tal vez no está tan claro en lo que necesita y de hecho podría eventualmente algunas cosas no tener mucho sentido, ¿verdad? Pero en su mente en ese momento eso es lo que él necesita. Ahora, el líder del proyecto, quien está atendiendo a este cliente, entiende otra cosa, porque también hay cuestiones que son barreras de idioma, tal vez conocimiento de los negocios, la forma en la que se explica un alcance, ¿verdad? Lo que es necesario para esa empresa y entonces ahí es donde empezamos a tener diferencias entre lo que mi cliente a mí me explica y lo que yo voy a entender. Y entonces vean que la imagen dista mucho de lo que nos explicaron a lo que nosotros entendimos. Ahí tenemos un problema, porque si esta discusión solamente ocurre al inicio del proyecto y después yo me siento simplemente a generar esa solución o ese producto, al final lo que yo voy a obtener es esto en lugar de lo que el cliente me explicó. ¿Ok? Ahora, también existe luego esa traducción que hace el líder del proyecto con su equipo, ¿verdad? Y entonces tenemos acá en el centro la imagen de cómo el analista lo diseñó, o sea, esa persona que agarra esa idea, ¿verdad? Muy abstracta y entonces dice, ok, la aterrizamos, esta es la realidad, esto es lo que necesitamos hacer y entonces lo diseña de una manera para tratar de conseguir el objetivo. Vean que aquí el analista se encuentra un problema, o sea, básicamente esta hamaca no va a poder desplazarse y mecerse, entonces resuelve
de una manera el producto para que sea al menos funcional, pero por supuesto vemos que ahí ni siquiera va a poder sentarse una persona. Entonces, eso es lo que ocurre. Luego, muy importante es, ahora sí, una vez que está diseñada la solución, ¿verdad? Está escrita en papel, vamos a ponerla en práctica. Y así es como el programador hace, digamos, en este caso un software o algún técnico ejecuta sus tareas para desarrollar ese servicio o ese producto. ¿Ok? Y así se programa, vean la gran diferencia. Y al final, ¿verdad? Lo que obtenemos cuando nosotros le entregamos esto al cliente, eventualmente no le va a funcionar tan bien, ¿verdad? Como no hubo suficiente comunicación, así es al final lo que el cliente realmente necesitaba. Esto para él era suficiente. Este era un producto completamente viable, algo que realmente le traía, eh, vamos a ver, beneficios al negocio, ¿ok? Entonces vean que hay una diferencia entre lo que mi cliente me explica o me explicó en su momento y lo que al final necesitaba. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que en proyectos partir del hecho que ni siquiera el cliente a veces entiende muy bien lo que realmente necesita. Y hasta que nosotros le empezamos a mostrar las cosas de lo que él nos está pidiendo y empezar a discutir ideas y formas y estrategias, es que al final llegamos a lo que realmente se necesitaba. Si estas comunicaciones no son de manera constante, si nosotros de manera constante no estamos hablándonos y repriorizando el trabajo y reenfocando siempre el trabajo hacia lo que agrega más valor, vamos a estar trabajando en soluciones que al final no son funcionales para el negocio y al final no era lo que esperaba. O sea, en términos de expectativas, vamos a tener problemas al final. Evitar esto en proyectos tradicionales requiere mucho trabajo al inicio. En Agile y en Scrum lo que se hace es que esa definición se hace de manera abstracta y macro y lo que se va haciendo es en iteraciones, entregando piezas, pedacitos de eso, iterando, ¿verdad? Y de manera recurrente entregar producto para que el cliente vaya viendo lo que él pidió y de una vez vamos obteniendo retroalimentación y vamos modificándonos para llegar al producto que se espera al final. ¿Okay? Eso lo vemos también, digamos, esto es un ejemplo muy básico, pero veámoslo en una otra cuestión, por ejemplo, en una construcción. Y funciona exactamente igual, ¿verdad? O sea, mi cliente me explica, ¿verdad? Esto es lo que me explica mi cliente. Yo, como líder del proyecto, esto es lo que entendí. Así me lo diseñaron, porque ahora, mira, qué bonito tener aquí un puente. No hay ni río, pero... Y empiezan los diseñadores, ¿verdad? De las soluciones a hacer otras cosas ahí más locas, ¿ok? Y se inventan cosas, de hecho, ¿ok? ¿Verdad que son diferentes incluso lo que entendió aquí el Project Leader y lo que estamos diseñando como solución? Y luego, por supuesto, la construcción. La construcción, aquí ocurre que si no hay buena comunicación, por supuesto que la construcción va a ser muy diferente. Y luego, aquí agregamos otra pieza, ¿verdad? Otra persona, otro rol, que es ese consultor del negocio que va a ir a describir esa gran solución a los clientes. Incluso pensemos en una solución que vamos a venderle a terceros, ¿ok? Y entonces nosotros estamos construyéndola y así es como la venden, ¿verdad? Ahora, otra cosa que ocurre, ¿verdad? En los proyectos muchas veces es que no se dedica el suficiente tiempo a la documentación. Entonces, el proyecto fue documentado de esta manera, ven que son muy diferentes, ¿verdad? Las realidades que se ven acá. Y así es de manera operacional, o sea, en operación, así es como funciona, ni siquiera cómo se construyó. Y por supuesto que gracias al montón de retrabajos e información que tengo que retomar y devolverme y hacer, y los movimientos y los cambios y todo, al final el cliente recibe una solución así a la hora de que se le cobra. ¿Ok? O sea, como si yo realmente le hubiera construido estas ciudades como le estoy cobrando al cliente y al final lo que le hice es esto nada más. ¿Ok? Entonces, otro tema que a veces también se deja de lado, ¿verdad? Y por supuesto que aquí estamos yéndonos completamente al extremo, pero ahora sí, ¿cómo vamos a soportarlo? Claro que cuando yo en un proyecto no documento bien, por lo menos las piezas
más esenciales a la hora de soportar, ¿verdad?, ese producto o servicio, vamos a tener problemas, ¿ok? En fin, al final ocurre lo mismo que con el columpio que veíamos antes, ¿verdad? Hay una cosa que el cliente me explica, ¿verdad? Y al final lo que realmente necesita, o sea, qué es realmente funcional para él. Ese negocio, ¿cuál es el sitio web que necesita? ¿Realmente necesitan inteligencia artificial? ¿Realmente necesita que todo sea automatizado? ¿Realmente es un proceso que necesitamos automatizar? Tal vez no todos, ¿verdad? Hay muchas cosas, o realmente lo que el negocio ahorita le urge es este proceso específico, tal vez no los 5, ¿verdad? Y podemos ir entregando algo que agrega valor y luego ir construyendo a partir de ahí. Ese tipo de cosas se hacen, ¿verdad? Por supuesto, al entregar pequeñas partes del proyecto para que el cliente vaya viéndolas e ir discutiendo los siguientes pasos basado en la retroalimentación de lo que él va viendo. Entonces, cuando yo, por ejemplo, intente hacerle esto y le digo, vea, esto le va a quedar así, él va inmediatamente a decir, no, realmente eso no lo necesito. Entonces, más rápido nos vamos acercando de lo que él me explicó a lo que él realmente necesitaba. Una de las cosas que se resuelven con los proyectos en Agile y con Scrum es el paradigma y una problemática que se ve en los proyectos que tiene que ver con la incertidumbre, ¿verdad? Al inicio del proyecto sobre realmente las características que necesitamos nosotros entregar. O sea, realmente el producto final y la expectativa, ¿verdad? O sea, realmente nosotros debemos de partir del hecho de que el cliente no necesariamente está al tanto o está tan claro de todas las necesidades y sus características, ¿verdad? Sino que necesita, ¿verdad?, ir viendo algo y discutir, obviamente, con el equipo del proyecto, que son los expertos en desarrollar ese producto o servicio, ¿verdad?, para llegar realmente a lo que le agrega valor al negocio, ¿ok? Y priorizar eso, ¿ok? Entonces, nosotros en todos los proyectos partimos del hecho de que hay incertidumbre al inicio, ¿ok? Por eso iniciamos muy rápido a producir algo que podamos ver y poder retroalimentar para poder ir modificando y llegar a lo que realmente necesitamos, ¿verdad? En lugar de gastar montones de tiempo acá al inicio, ¿verdad? Tratando de documentar de manera muy detallada las cosas que al final sabemos que esta idea no necesariamente es lo que se necesita, ¿ok? Entonces, esa es una de las cosas importantes en proyectos. Partiendo de esto, de la incertidumbre, de que queremos más rápidamente llegar al producto final, que realmente queremos entregar lo que se necesita, ¿ok? Y no necesariamente lo que al principio teníamos en la mente que tenemos que entregar, es que nosotros entonces priorizamos el trabajo. Y el trabajo en Scrum y Agile se prioriza basado en el valor que va a obtener el negocio de ese producto o servicio que nosotros estamos entregando. ¿Okay? Veamos esta otra. En un enfoque tradicional, ¿verdad? Nosotros vamos a ir entregando partecitas que no necesariamente me van a mostrar, ¿verdad?, el 100% de la solución al inicio. Por lo cual, ¿verdad?, conforme va avanzando el tiempo y es en fases más avanzadas de los proyectos, nosotros obtenemos realmente lo que estábamos desarrollando. Y no necesariamente vamos a obtener lo que realmente se necesitaba. Entonces vemos aquí que estamos haciendo una pintura, en este caso, ¿verdad? Ya sabemos quién es esta señora, ¿verdad?, que posó para esa foto hace muchos años, para esa pintura, perdón. Gastamos montones de tiempo y no necesariamente estamos llegando a la imagen que realmente necesitábamos poner en ese cuadro. En el caso de los enfoques ágiles, ¿verdad? La ventaja que tenemos es que vamos a tener la retroalimentación en cada iteración del cliente porque vamos a ir entregándole una prueba, ¿verdad? Un prototipo, vamos a construir algo que él pueda ver, ¿verdad? Vamos a construirle esa página, al menos tal vez sin funcionalidad, pero para que vaya viendo la posición de la información, los colores, cómo va a funcionar los flujos de la información y de los datos, ¿verdad? Entonces vamos a ir obteniendo retroalimentación. Vea que aquí hacemos primero un boceto,
del dibujo y entonces sí, bueno, quiero más color, quiero más contornos y esa retroalimentación la voy a recibir todas las iteraciones que en proyectos ágiles son cortas, por lo cual más rápidamente, si eventualmente este dibujo no era lo que yo quería y en lugar de una silueta de una mujer o una pintura de una mujer, lo que quería más bien era un hombre o más bien un niño o más bien una persona tal vez de otro color o de otra etnia o cualquier otra cosa, ¿verdad? Al final de cuentas, lo que se necesite, ¿verdad? Voy a ir obteniendo esa retroalimentación para hacer las modificaciones necesarias y acercarme a lo que realmente espera el negocio de esa solución o producto final, ¿ok? Entonces, esa retroalimentación se dan todas las iteraciones, por lo cual yo, cada iteración podría hacer las modificaciones necesarias para luego apuntarle directamente a lo que realmente necesita mi cliente. En la teoría, eso requeriría menos tiempo para obtener algo que realmente es palpable, ¿verdad? Pero yo les digo que en la práctica, ya después de muchos años de estar trabajando, eventualmente, porque la gente va a seguir creciendo y creando más cosas, y un proyecto con Agile y con Scrum no necesariamente tiene un inicio y un final tan específicos como en proyectos tratados de manera tradicional, ¿verdad? Entonces, eventualmente podría más bien incluso, porque vamos como ya entregamos cosas y vieron qué bonito funcionaba, van a querer otras cosas más, además de las que pensamos a un inicio, para lo cual Agile y Scrum, que está abierto al cambio siempre, no tiene ningún problema, vamos más bien a tardarnos más tiempo haciendo proyectos, ¿verdad? Entonces, eso va a depender mucho del cambio que ocurra en el negocio, en el giro del negocio, la competencia, lo que necesitemos, porque otro de los temas es que mis necesidades hoy no necesariamente son mis necesidades en 3 meses. Por lo cual, si yo no hago cambios, ¿verdad? En el camino, entonces eventualmente la solución que yo pensé que necesitaba, ya en 6 meses va a ser obsoleta o no lo que realmente necesito. Entonces, por eso yo obtengo esa retroalimentación en cada una de las iteraciones para poder hacer las modificaciones y entonces entregar realmente lo que el negocio necesita. Un poco antes, tal vez un poco después, pero lo que sí me voy a asegurar es que realmente voy a entregar algo que tenga valor, que esa es la idea, ¿ok? Pues bien, entonces, hay por supuesto que diferencias entre uno y otro también, ¿verdad? Y esto simplemente uno lo hace porque uno está acostumbrado a la gerencia tradicional de proyectos, ¿verdad? Sin decir que uno es bueno o otro es malo, simplemente hay diferencias y dependiendo de los proyectos se ajusta más un tipo de gerenciamiento que otro, ¿verdad? Hay tipos de proyectos que les van mejor con gerencia tradicional, eventualmente con contratos de por medio, si no es tan fácil ser flexible con los tiempos y los entregables, por supuesto que necesito ir a una cuestión que sea un poco menos flexible, eso depende mucho de la situación de cada proyecto, pero por supuesto que aquí yo estoy para hablarles de las ventajas que tendría Scrum en función, nuevamente no me voy a enfocar en otra cosa que no sea en la priorización de los entregables basados en el valor, que es lo que busca Scrum. Y eso vamos a empezar a conversarlo ya en detalle en la siguiente diapositiva. ¿Okay? Pero bueno, nuevamente, volviendo a las comparaciones, ¿verdad? Hay un énfasis marcado en Scrum y en Agile en las personas, en los proyectos, cuando más bien en gerente de proyectos tradicionales hay una muy alto énfasis, ¿verdad? En los procesos en sí. Entonces, muy crítico que yo siga procesos que ya están estipulados, ¿verdad? En la guía, por ejemplo, en la guía como el PMBOK, ¿verdad? En procesos. El tema de la documentación también varía entre un proyecto y otro, ¿verdad? Porque a veces se caen los proyectos sin hacer de documentación excesiva en el caso de que pueda decir, mira, yo necesito estos manuales y estos detalles que al final pueda que sean documentos que una semana después, 15 días después, un mes después ya son obsoletos o que nadie va a ir a verlos, ¿ok? En Scrum lo que se busca es que la documentación sea la mínima necesaria. O sea, nosotros documentamos lo que realmente necesitamos para que sea exitoso, no solamente el proyecto en sí, a la hora de entregar esa necesidad, ¿verdad? De suplir esa necesidad, sino para poder soportarlo en el tiempo.
Lo otro son en estilos de procesos. Por supuesto, en gerencia de proyectos tenemos una cuestión más lineal, ¿verdad? En Scrum es iterativa, entonces el proceso simplemente es repetitivo. Todas las iteraciones yo genero eventos, artefactos, productos, genero un entregable que voy a revisar junto con mi cliente, voy a recibir retroalimentación, me voy y modifico y sigo adelante, ¿verdad? Ese es un proceso iterativo a diferencia de gestión tradicional que es más lineal. Además, la planificación por adelantado, hay una alta carga de planificación en la gerencia tradicional, porque en Scrum y en Agile es más baja. La idea es que nosotros tengamos una idea, ¿verdad? General del producto o servicio que necesitamos para luego ir a empezar a trabajar lo más pronto posible en entregar valor, que es lo que andamos buscando con estos proyectos, ¿verdad? Cuando hablamos de precisión de requerimientos, los requerimientos en gerencia tradicional están ya fijados y están planificados de una manera, con un cronograma, ¿verdad? Que es a veces rígido, a veces no, dependiendo de cómo se maneja el proyecto, pero sí hay una estructura muy marcada de cómo yo voy a entregar esos requerimientos, ¿verdad? En Scrum o en Agile es basada en el valor del negocio y eso va a cambiar todas las iteraciones, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que actualizar esa priorización de requerimientos de manera constante. En temas de calidad, ¿verdad? Por ser un framework, ¿verdad? Más rígido en cuestión de procesos, por supuesto que los centramos ahí, en si nosotros cumplimos los procesos, los llevamos a cabo como están estipulados, pues entonces vamos a tener calidad en el proyecto, eso es lo que se hace en gerencia tradicional. En el tema de Scrum está más centrado en lo que el cliente recibe y su expectativa. Entonces nosotros la calidad la vemos en que tenemos un producto que realmente aporta al negocio. Eso es lo que vemos nosotros como calidad en Agile, ¿verdad? En la organización, pues Scrum es autoorganizado. En gerencia de proyectos tradicionales, igual con el tema de gestión, es un poco más de jerarquías, hay más gestión en la parte de gerencia tradicional, a diferencia de Scrum y Agile, que hay autoorganización del equipo, el equipo se autoadministra, se autoorganiza y hay delegación, ¿verdad? No hay jerarquías, sino que el poder entonces está descentralizado. Cada quien tiene un rol específico con sus tareas, ¿verdad? Y responsabilidades, pero no hay jerarquías entre los diferentes roles en un proyecto Scrum, ¿ok? Con respecto al cambio, pues hay mucha formalidad, ¿verdad? Como debe ser en gestión de proyectos tradicionales, por supuesto, más que a veces están amarrados a cuestiones contractuales. Entonces, ese estilo más formal en Scrum es que nosotros estamos abiertos al cambio siempre porque entendemos que lo que hoy definimos como la prioridad y el valor y el producto, eso va a ir cambiando conforme vayamos viendo la solución. ¿Ok? Una vez que nosotros empecemos a ver las cosas, vamos a ir modificando y ajustando esos entregables para que al final el producto sea algo que realmente tenga valor. Entonces, normalmente los cambios simplemente son actualizaciones a lo que nosotros llamamos backlog o una lista priorizada de requerimientos del proyecto, del producto, en este caso, ¿verdad? O lo que definimos para el proyecto. En el liderazgo hay más comando y control en gestión tradicional. En Scrum es un tema muy de liderazgo, más de servicio, es más colaborativo, ¿verdad? Más cooperativo, es diferente. Además que cuando hablamos de desempeño en Scrum, hablamos de que estamos desempeñándonos bien si realmente estamos entregando el valor que el negocio espera. Si yo llevo 5, 6, 8 iteraciones en un proyecto Scrum y todavía no hay nada que vea cómo de valor el negocio, pues vamos a estar en problemas, ¿verdad? En ese caso. Gestión tradicional normalmente es la conformidad. ¿Qué tanto estamos siguiendo el plan? Si vamos bien en el GAN que hicimos, ¿verdad? Por ejemplo, en gestión de proyectos, si vamos bien con la curva, las cosas críticas van saliendo, no hay ningún cuello de botella, todo va perfecto, vamos conforme al plan, entonces decimos que nuestro desempeño es bueno, ¿verdad? Además de que el retorno de la inversión en Scrum es un poco más rápida, como les digo, porque nosotros cada iteración, la idea es que vamos a ir entregando, ¿verdad? En cada iteración un avance de ese producto, ¿verdad? Y con lo cual cada iteración a lo largo del proyecto voy a ir entregando valor, ¿verdad? Entonces el retorno va a ser más rápido
y más temprano que en gestión tradicional, que normalmente se espera mucho hasta después de la mitad o hacia el final de la vida del proyecto, ¿verdad? Y en el tema de participación del cambio, por supuesto que es alta, ¿verdad? O sea, se da mucho cambio en un proyecto de Scrum porque para eso es que estamos haciendo y utilizando agilidad, porque se puede funcionar en cualquier industria, ¿verdad? Realmente en cualquier tipo de proyecto usted puede hacerlo con Agile y con Scrum, pero sobre todo, ¿verdad? En industrias y en negocios donde es muy cambiante el ambiente, donde los mercados se mueven y se modifican muy rápidamente, como por ejemplo ocurre donde nació precisamente Agile y Scrum, que es en la parte de tecnologías de información, ¿verdad? Y sobre todo en desarrollo de software. En gestión tradicional la diferencia varía, ¿verdad? El tema de los cambios dependiendo del ciclo de vida y la etapa en la que nos encontremos. Cuesta mucho más esfuerzo, ¿verdad? De diferente tipo, ¿verdad? Monetario, de recursos, tiempo, lo que sea, ¿verdad? Un cambio en una etapa posterior que muy reciente de cuando hemos terminado de planificar. ¿Okay? Siempre va a doler en gestión tradicional un cambio, pero duele menos en etapas tempranas. Por supuesto que si yo me doy cuenta de cuestiones críticas estructurales de lo que yo estoy tratando de elaborar, ¿verdad? De diseñar y desarrollar. Al final, después de la mitad de un ciclo de vida de proyecto, por supuesto que me va a costar más. ¿Okay? Entonces, eso hay que tenerlo claro cuando hablamos de temas de las diferenciaciones entre los tipos de proyectos, ¿verdad? Ahora, entrando en el tema de precisión basada en valor, tenemos que tener ciertas premisas muy claras, ¿verdad? O sea, en Scrum, nuestro objetivo siempre, en proyectos Agile, Scrum, es ofrecer el máximo valor al negocio en un periodo de tiempo mínimo. En lo más rápido posible, porque obviamente hay cosas que tenemos que construir como base, ¿verdad? O sea, yo no voy a decir, mira, ya le entregué el techo sin haber hecho los cimientos y las paredes, ¿ok? Yo ya hice la instalación eléctrica y ni siquiera tengo los cuartos ni la distribución de la casa. O sea, por supuesto que hay cosas que son base, ¿verdad? Pero lo más rápido posible, ¿verdad? La idea y el objetivo de Scrum es que ofrezca el máximo valor al negocio en donde se está desempeñando y llevando a cabo ese proyecto, ¿verdad? Y una de las herramientas que es más efectiva para entregar el mayor valor en el menor tiempo posible, que es nuestro objetivo, es precisamente la priorización. ¿Ok? Entonces, esa priorización, ¿verdad? Básicamente lo que me determina es el orden, ¿verdad? Y la separación de los elementos de trabajo de los que se deben hacer ya a los que se pueden hacer más adelante. Básicamente, en una lista de 10 tareas, 100 tareas, 200 tareas, ¿ok? La idea es que yo siempre al inicio, en la prioridad, tenga las que yo necesito hacer ya porque las necesito para poder ejecutar algo o porque las necesito porque esto me va a entregar más valor al cliente. Entonces yo necesito resolver esto lo más pronto posible porque si resuelvo esto le arreglo un problema al negocio. Ok, entonces eso va arriba en la lista. Esa es la priorización. Todo es importante, pero siempre hay algo que debe hacerse ya y otras cosas que podrían esperar unas iteraciones más. Entonces, el arte aquí es definir realmente cuál va a ser esa prioridad, ¿verdad? Para eso hay fórmulas, para eso tiene que haber mucha discusión y comunicación entre el cliente y los expertos del equipo de proyecto para poder determinar muy bien cuáles son esas bases nuevamente que necesito para poder entregar ese valor, ¿verdad? Necesito siempre una base para poder llevar a cabo el trabajo, pero esa es la idea, ¿verdad? Hacer esa diferenciación entre los elementos de trabajo. Ahora, lo que utiliza Scrum, porque habría muchas formas de priorizar, ¿verdad? Es el valor, ¿verdad? Y ese es el principio central que impulsa la estructura y la funcionalidad de todo el marco. Si ustedes buscan agilidad y buscan Scrum, ustedes van a encontrar en la mayoría de la literatura que habla de ese tema de los cambios, poder responder más con más, por eso se llama Agile, agilidad,
más ágil, ¿verdad? A los cambios que hay en un proyecto y a su vez centrarme siempre como el corazón, ¿verdad? De este framework en el valor al negocio. Entonces ese es el principio central que impulsa, como les decía, la estructura y la funcionalidad de todo el marco. Scrum tiene como objetivo entregar un producto o servicio valioso al cliente de manera temprana y continua. Cuando hablamos de manera temprana es lo más pronto posible, nuevamente, sabiendo y entendiendo que tenemos que tener ciertas bases, pero además de manera continua porque eso lo vamos a ir haciendo en todas las iteraciones del proyecto. Entonces, para los que no saben cómo funciona el tema de iteraciones, ¿verdad? Básicamente en Scrum, en lugar de hacer fases grandes de 2, 3 meses, un mes, lo que se hacen son iteraciones cortas de 2, 3, 4 semanas, ¿verdad? En las que nos enfocamos en un entregable específico, lo desarrollamos y lo liberamos. Hacemos una revisión con nuestro cliente y dependiendo de la retroalimentación que recibamos, ¿verdad? En esa reunión, nos devolvemos a reestructurar y a resolver las inquietudes y la retroalimentación que recibimos. ¿Para qué? Para acercarnos con cada una de las iteraciones, cada 2 semanas, estamos haciendo un acercamiento a lo que el cliente quiere, por lo cual, si detectamos, o el cliente detecta, o nosotros detectamos que algo no va bien, que es algo tenemos que modificar, e incluso una regulación, el giro del negocio cambió, la competencia está imponiendo nuevas reglas, podamos modificar para poder ajustarnos más rápido y no tener que esperarnos meses para poder hacer algo que podríamos hacer ya. Esa es la idea de las iteraciones en Scrum. Entonces, ¿quién es el encargado de esa priorización? En Scrum hay un rol que se llama Product Owner, que es el encargado, el único que puede variar el orden del trabajo y priorizarlo en esa lista que se llama backlog. Al final, cada uno de los elementos de trabajo, esos que yo voy a priorizar, ¿verdad? Y que son los elementos de trabajo que va a realizar cada uno de los expertos del equipo, ¿verdad? Sean desarrolladores, sean ingenieros, sean abogados, diseñadores, lo que sea, ¿verdad? Son historias de usuario. Esas historias de usuario, bueno, por supuesto, eso da para otro webinar completamente, la priorización da para otro webinar completo, pero esas historias lo que contienen es la información necesaria para saber qué es lo que se espera de ese trabajo que yo voy a realizar, con lo cual yo entiendo qué tengo que hacer, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer, ¿verdad? Y por qué lo tengo que hacer, que es muy importante. Eso en términos de priorización. Ahora, hay una fórmula que yo quiero mostrarles, ¿verdad? O elementos que yo tomo en cuenta a la hora de priorizar el trabajo, ¿ok? Y tengo que considerarlo. Aquí es donde le hablo del tema de que hay cosas que son base, ¿verdad? Para yo poder generar el trabajo. Entonces, una de ellas es el riesgo, que en gestión tradicional de proyectos se ve montones. El riesgo, manejar bien el riesgo es sumamente importante, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque hay cosas externas al proyecto que afectan ese producto que yo estoy trabajando, tratando de desarrollar. La ciencia aquí es detectar esos riesgos y mitigarlos cuando su probabilidad de realmente convertirse en un problema sea muy alta, ¿ok? Entonces, el riesgo tiene ciertos parámetros, ¿verdad? Que yo tengo que definirle, por ejemplo, yo sé que eso es un riesgo, pero la probabilidad de que ocurra es muy baja, realmente el impacto es muy bajo, entonces yo podría tomar la decisión de vivir con ese riesgo. Sobre todo cuando un riesgo yo le puedo asociar una tarea de mitigación que me baje el impacto cuando ese riesgo se dispare, ¿ok? Ahora, cuando ya un riesgo se materializa, eso significa que el riesgo me está afectando, dejó de ser un riesgo y se convirtió en un problema. Y hay dos formas de tratar los riesgos y hay una forma de tratar los problemas. Para cada riesgo yo debería tener como mínimo una forma de mitigar, ¿verdad? Que no se me convierta en un problema que me afecte demasiado. O ejecutar trabajos y tareas que me permitan desaparecerlo, mitigarlo por completo, ese riesgo. Y minimizar mucho su impacto o desaparecerlo del todo. Simplemente aceptarlo y vivir con ello. Esa es teoría de gestión de riesgos, que también se ve montones en gestión
de proyectos tradicionales, gerenciamiento tradicional, ¿verdad? Pero es obviamente también otra charla, cómo manejamos el riesgo, porque hay muchas teorías de administración de riesgos que podríamos aplicar para ayudarnos a trabajar en esto. Pero nuevamente, aquí lo importante es que el riesgo sí que me afecta la prioridad, porque eventualmente algo es muy importante para mi cliente, pero yo necesito ejecutar estas 3 tareas antes de esta que tengo priorizada, porque si no, ese riesgo me va a afectar el producto que yo tengo. Y por supuesto, yo quiero tratar de evitar que mi producto se venga abajo porque se me activó un problema. Por ejemplo, ahora que está de moda el tema de los cyber ataques, ¿verdad? Por supuesto que yo necesito tratar de mitigar los riesgos para que yo pueda seguir dando mi servicio sin que se me afecte ese producto, ¿verdad? Tenerlo siempre ahí disponible y que no venga un riesgo, se materialice, pum, y me eche abajo todo esto. Entonces yo, a la par de ir creando funcionalidad nueva, también tengo que ir fijándome en que no simplemente es que se vea, ay, vea qué bonitos los colores de la página web, sino que esa página web tiene que tener por detrás elementos que me permitan asegurarlo, hablando de esa temática de ciberseguridad, ¿verdad? El elemento, por ejemplo, primordial del que les estaba hablando, que determina la priorización, es nuevamente el valor, este elemento acá a la izquierda, claro, ese es el más importante, ¿verdad? Pero sin dejar de lado estos elementos como el riesgo y el siguiente que tiene que ver con las dependencias. O sea, cuando hablamos de las dependencias, lo que decimos es, ok, bueno, yo, para poder entregar esto que tiene montones de valor, ¿verdad? Yo tengo, es esa base que les hablo, yo necesito tener esto. Por ejemplo, yo no puedo decir, voy a hacer un software, ¿verdad? De inventario sin tener una base de datos. Yo tengo que crear una base de datos. Y aún así, no estoy manejando todo el inventario, no estoy viendo el inventario, no sé qué tengo en mis bodegas, pero yo tengo que crear una base de datos antes de ir a crear la pantalla donde voy a manejar los datos. ¿Okay? Tengo que tener la base de datos y definir esa base de datos y diseñarla. ¿Ok? Pues bueno, eso es una dependencia. Otra dependencia puede ser, ok, yo voy a poner esta página web, pero para poner esa página web, tengo que tener un servicio que me hostee esa página web. ¿Sí? Entonces tengo que crear. Ok. Pues bien, si estoy hablando de una casa, por ejemplo, y voy a instalar la parte eléctrica, tengo que tener las tuberías o instalar las tuberías y no solamente eso, yo tengo que tener la estructura que me va a sostener esas tuberías, sean paredes, sean cielos rasos, sean lo que sea, metálico, ¿verdad? Lo que sea, pero eso es una dependencia para yo poder hacer la instalación eléctrica. Entonces, dependencias también son importantes a la hora de determinar la prioridad, ¿ok? Nuevamente, ¿cuál es el ingrediente más importante que me determina la prioridad del trabajo que yo voy a realizar, de las tareas? El valor. ¿Cuál es el valor del negocio? Entonces eso es lo primordial en mi lista, pues yo sé que esto es lo que va a dar más valor, entonces yo me enfoco en entregar eso lo más rápido posible. Pero por supuesto que tengo que manejar los riesgos y tengo que manejar las dependencias. Eventualmente yo voy a tener que, para entregar ese valor, hacer estos 3 entregables, estas 3 características, ¿verdad? Para poder entonces entregar esta, ¿ok? Bueno, hay 3 módulos que tengo que desarrollar primero para poder entregar este módulo que es el que va a necesitar mi cliente, el que está esperando. Entonces, ese es el trabajo que se hace en un equipo de Scrum. Ese es el día a día de un Product Owner. Determinar la prioridad de todos los elementos y no solamente los que ya existen, sino determinar los que van a venir a partir del feedback, ver la retroalimentación, de los defectos que siempre van a haber, o las, como se llaman, bugs o pulgas, ¿verdad? Y además, por supuesto, que cosas nuevas o simplemente cosas que sean obsoletas. Cuando les hablaba también del tiempo de un proyecto, yo les decía que eventualmente no es que voy a durar menos, sino puede que más, es porque también conforme voy avanzando, hay nuevas características que van surgiendo y por supuesto que voy agregando a los entregables. Entonces van saliendo más cosas que lo que va haciendo es que el proyecto dure más, ¿verdad? Porque va a ir a entregar mucho más valor, pero a su vez también llegará a un punto en que eventualmente el proyecto ya se termine porque ya no hay más trabajo que realizar. O sea, mi lista priorizada del producto se acabó o cuando lo que está en ese backlog ya no tiene sentido entregarlo. Puede ser que haya sido una muy buena idea hace 6 meses, 9 meses, un año, 2 años, no sé, ¿verdad? Pero tal vez para hoy ya eso
ya no tiene sentido. ¿Por qué? Porque cambiaron las situaciones, conseguí una solución que me hace eso, entonces se integra con esta otra. O simplemente ya es un negocio en el que ya no vamos a seguir trabajando, o no sé, una regulación nueva, una ley, algo cambió, un proceso cambió, entonces ya no lo necesito. Entonces, eventualmente, yo, aunque tenga elementos todavía en mi backlog, mi proyecto termina. ¿Por qué? Porque ya lo que tengo en mi backlog ya no tiene valor, entonces por eso es que ya no requiere que yo lo entregue. Eso también puede pasar y es parte de los cambios que se dan en un proyecto ágil. Una cosa que pasa en un proyecto, por ejemplo, tradicional, en el que yo tengo ya un estipulado un alcance, es que yo termino todo ese proyecto al final y pueda que hay cosas que yo entregue aquí al final que ya ni tienen sentido porque duré 2 años y ya en 2 años hay muchas cosas que se vuelven obsoletas. O que, por ejemplo, yo entregué algo al final, ¿verdad? Del proyecto que ya ni tiene valor realmente. Un producto que ya tengo otra solución porque no podía esperarme. Entonces, ese hecho de que esperar hasta el final para entregar en lugar de ir haciendo entregas y modificando los alcances, dada la retroalimentación, es una de las ventajas, por supuesto, de manejar proyectos como Agile. Aquí también quiero mostrarles, esta es las famosas iteraciones de las que le hablo. Todo lo que ocurre de acá, donde dice Release Schedule, Prioritize Product Backlog, para la derecha, todo esto lo que ocurre todas las iteraciones. Y hablamos de que esas iteraciones o sprints, ¿verdad? Son de 1 a 6 semanas como máximo. Normalmente se trabajan 2, 4 semanas, ¿verdad? 6 semanas o 1 semana es muy raro que se maneje un proyecto. Lo normal, casi que en todos es, lo más común es 2 semanas. Pero cada sprint se planifica el trabajo, ¿verdad? Que es un backlog del sprint, que sale del backlog del producto, que yo tengo que priorizar. Tomo lo más prioritario, lo que está en el top de esta lista, y lo muevo a un backlog del sprint, que es el trabajo que yo voy a realizar durante esas 2 semanas, por ejemplo. ¿Ok? Ahora bien, para yo crear ese producto priorizado, perdón, ese backlog priorizado del producto, yo por supuesto que tengo que tener al inicio de mi proyecto un Project Business Case. O sea, realmente yo necesito entender cuál es la solución que espera mi cliente. ¿Ok? Y por supuesto que hacer una declaración de la visión de ese proyecto, tenerla. Eso ocurre en una reunión que se maneja en Scrum, ¿verdad? En Agile, que se llama Project Vision Meeting, donde básicamente yo me siento con el cliente, él me da una presentación, o ya tienen estudios hechos, que normalmente son estudios de factibilidad, que los vemos en proyectos tradicionales, pero en Scrum no, porque Scrum ya arranca cuando yo tengo un business case, ya todos los estudios de qué se podía, los diseños, donde todas esas averiguaciones, ¿verdad? Y números y cálculos, ya aquí llego con todo eso, aquí ya sé que necesito, y entonces genero una visión del proyecto. Esto ocurre en una reunión, y a partir de esa visión del proyecto y ese business case, yo empiezo a crear una lista de elementos que va a ir creciendo y reduciéndose y modificándose durante todo el proyecto, por lo cual no me esmero en que desde el inicio sea una lista completa al 100%, porque la idea es que con cada iteración yo también vaya modificando, creciendo, detallando el trabajo que tengo que realizar para entregar esa funcionalidad que espera el cliente. ¿Ok? Tengo una reunión también de release plan. Por supuesto que en Scrum planeamos, como se hace en proyectos tradicionales, se planea, se hace un roadmap de dónde voy a necesitar las cosas, como una guía, no necesariamente escrito en piedra, porque nuevamente van a haber muchos cambios en el tiempo, por lo cual yo tengo que estar volviendo aquí y haciendo modificaciones, ¿verdad? Por supuesto en consenso con mi cliente y todos los miembros del equipo de proyecto, pero sí genero una ruta al inicio, ¿verdad? Por medio de este Release Plan Meeting. Ahora, cuando ya tengo esa lista priorizada, que la trabajé con mi equipo, ¿verdad? Hay cuestiones de estimación, de detalle, hay muchos elementos que tienen esas historias, ¿verdad? Que tendríamos que tener nuevamente, y eso se ve en el curso, ¿verdad? Que se da de Scrum acá en BLA, pues construimos esa lista priorizada y basando en lo que está más prioritario, tengo una reunión de planeamiento del sprint, donde nos proponemos un objetivo, un entregable,
basado en ese trabajo, donde el equipo se autoorganiza y se autoadministra, se reparten el trabajo, verifican que tengan la capacidad de ejecutar ese trabajo en esas 2 semanas, digamos que se definió para el sprint, y empiezan a trabajar en esas entregables. Todos los días en Scrum se estila, ¿verdad? Es parte de los procesos, parte de las ceremonias, tener una reunión diaria donde se comuniquen lo que están trabajando cada uno y además también que se externe esos bloqueos, esas situaciones que están teniendo, problemas, ayuda necesaria donde todo el equipo puede colaborar. Es una reunión muy rápida. Si eventualmente se necesita trabajar en algo más detallado, eso se lleva a una reunión adicional, ¿verdad? Específica. Aquí es una reunión de 15, 20 minutos. En el Scrum Guide dice que son 15 minutos. Dependiendo de los equipos y las dinámicas, podría ser un poco más, no más de media hora, por supuesto, ¿verdad? Ya si se necesita algo adicional, son reuniones específicas, pero es una reunión muy enfocada en saber por dónde vamos, si tenemos impedimentos, si necesitamos ayuda y todo ese tema, ¿verdad? Al final, lo que les decía es que yo voy a hacer un sprint review, que es básicamente una revisión del sprint, junto con mis stakeholders, con mis clientes, para que ellos vean lo que desarrollamos. Vean, este es el producto que tenemos hasta el momento. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? ¿Hay alguna modificación? Y hacer esa discusión, tener esa retroalimentación, que al final lo que va a hacer es impactar si hay cambios, modificaciones, que siempre las hay, van a ir a crearse elementos adicionales en el backlog que van a necesitar ser también priorizados. ¿Ok? Y una reunión muy importante que se da en Scrum, que es la última del sprint, que es la retrospectiva, donde el equipo, ¿verdad? Como equipo de Scrum, habla de las mejoras que necesitan del proceso, que hicieron bien, que necesitan dejar de hacer o que necesitan empezar a hacer y algunas acciones que me van a afectar la forma en la que yo planifico y hago, ejecuto mi trabajo durante el sprint, ¿verdad? Y esto cada 2 semanas se está repitiendo y repitiendo de manera iterativa, donde yo voy entregando partes del producto para que el cliente vaya retroalimentándome y poder más rápido llegar al producto, ¿verdad? A eso que él realmente necesitaba. No necesariamente lo que él me explicó, por supuesto que no lo que estamos entendiendo, pero al final la idea es llegar a lo que el negocio necesita, lo que le va a dar valor al negocio. Es lo más importante en Scrum, ¿ok? Y por último, quería comentarles, ¿verdad? Antes de entrar a unas preguntas, por supuesto traigo otras diapositivas ahí de vaca por si necesitan hablar de algún otro tema que tengan ahí como pregunta al final, pero es muy importante entender cómo funciona o quiénes son las partes, eh, cuáles son los skills o las habilidades específicamente de uno de los roles más importantes en un proyecto de Scrum, que es el Scrum Master, ¿verdad? Todos son importantes, pero específicamente para el framework de Scrum, no tanto para el producto, para el framework de Scrum, la figura del Scrum Master es muy importante, ¿verdad? Y esa es básicamente la certificación para la que se preparan con el curso de MBLA, para ser un Scrum Master, ¿ok? ¿Por qué? Porque el Scrum Master tiene que ser todas estas personas en una. O sea, tiene que tener todas estas habilidades. Tiene que ser buenísimo removiendo impedimentos. Esa persona se va a encargar de que el equipo no tenga que detenerse y que si hay algo que se les va a poner en medio para que ellos puedan entregar el valor al final del sprint, va a ir a matarse para eliminarlo, va a ir a tratar, a conversar, a traer, a negociar, pero es un removedor de impedimentos por excelencia. Además es facilitador. Él es el que facilita las reuniones, la mayoría de ellas, el que coordina las reuniones, el que verifica que el trabajo esté listo, que se vaya actualizando, que todos hablen, que todos participen, que vaya bien el trabajo como se planificó, ¿verdad? Además también si hay dudas, consultas, se convierte en un coach que le ayuda a encontrar a las personas las soluciones, no les da, como lo haría un mentor, ¿verdad? O un teacher, no les da las respuestas, pero sí les ayuda a llegar ahí. Entonces hay una parte muy importante que tiene que desarrollar un Scrum Master en sus habilidades blandas, soft skills, que es de coach, además de teacher, porque
el Scrum Master es el que tiene que saber más de agilidad, más de Scrum, porque es el que tiene que enseñarle al resto del equipo, y no solamente al equipo de Scrum, sino a la organización. Él se convierte como una especie de evangelizador, un agente de cambio en la organización para que pueda trabajar Agile bien como debe ser, ¿verdad? Además es un servant leader, que eso es un concepto que se usa ahora mucho, que es básicamente el liderazgo de servicio. O sea, no es un líder que espera nada más que la gente le haga, no, sino que también está ahí para servirle, para que la gente ejecute su trabajo. Es un buen administrador, un buen manager, un buen gerente, claro, él gerencia, ¿verdad? De alguna parte, el proyecto, ¿verdad? Pero sin jerarquías, que es muy diferente, ¿verdad? Como les decía, un change agent y por supuesto un mentor, ¿verdad? Que con su experiencia, ¿verdad? En diferentes proyectos va a aportarle al equipo también esa experiencia que se necesita para tomar decisiones o para ir por un camino en lugar de otro en diferentes momentos del proyecto, ¿ok? Ese es básicamente el rol del Scrum Master, el rol que se aprende muy en detalle en el curso que nosotros recibimos de Scrum, ¿verdad? Esto es, muchachos, lo que les traía para el día de hoy. Entonces, según ya vamos casi a las 8 de la noche, entonces respetando su tiempo, si tienen alguna duda, con todo gusto, aquí estoy para servirles. ¿Alguna preguntita? ¿Algo que quieran que les aclare? Con todo gusto. Bueno, tal parece de que le gustó tanto la clase que se quedaron sin preguntas. Ojalá que sí. Excelente, profe. Yo sí tengo una pregunta realmente. ¿Ya? Con respecto a lo que muchas personas siempre dicen, preguntan, ¿cuáles son los requisitos para poder ser un Scrum Master? O cómo se prepara uno para las certificaciones. En ese caso, ¿cómo podríamos empezar de esa parte? Claro, bueno, para poder certificarse como Scrum Master, tienes que conocer todo Scrum. Y por supuesto que para eso, por eso es que Billy pone a disposición un curso que en 10 semanas los preparamos para que se puedan certificar como Scrum Masters. El Scrum Master es el que tiene que saber más de Scrum. Entonces, para poder certificarse como Scrum Master, tiene que saber Scrum de arriba a abajo. Y para eso precisamente es el curso, ¿verdad? Para prepararse hay muchos recursos, los revisamos. Nosotros, por ejemplo, utilizamos Scrum Story, que es parte de BM Edu, es una empresa que se encarga de generar material de Scrum y además exámenes de certificación que no son propietarios, entonces hay varias empresas que los ofrecen, los exámenes de certificación. Déjame buscar una diapositiva aquí respecto a eso, a la certificación. Entonces, hay empresas como Scrum URG, Scrum Alliance, Scrum Story, ¿verdad? Que ofrecen la certificación. También ofrecen los cursos. Específicamente VLA es partner de Scrum Story. Entonces, nosotros trabajamos con ellos, pero al final todos se basan en Scrum. Esa es la Biblia, ¿verdad? Entonces, cada uno de ellos les va a enseñar el mismo Scrum que va a aprender, ¿verdad? Y por supuesto ofrecen sus exámenes para certificar. Entonces, nosotros nos preparamos con el contenido de Scrum Story y con el Scrum Guide, ¿verdad? Que es el que producen los que crearon Scrum para cualquiera de los 3 exámenes, de hecho. Pero por el partnership que tiene VLA con Scrum Story, hay una facilidad para poder certificarse con Scrum Story a través de VLA. Para los otros, tienes que ir directamente con el vendor, ¿verdad? Pero eso pues sería básicamente, llevas el curso, te aprendes bien el Scrum Guide y con uno de estos 3 vas a la certificación.